y bienvenidos sean una vez más a nuestro canal Las Coleccionistas de Historias. Es un agrado para nosotras estar aquí de nuevo con ustedes. Así es, Cindy, y es que el día de hoy estoy muy emocionada porque queremos compartirles nuevos temas que hemos visto este semestre en la universidad. Así que empecemos. A ver, Gaby, hace poco estaba leyendo una frase que me llamó mucho la atención de René Hugh, que dice así: el arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. Así que, Gaby, ¿qué piensas de esto? Así como menciona Cindy, esta parte de donde no hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte, creo que a mi criterio los seres humanos somos por naturaleza artistas y por esa razón el arte inicia con el origen de la humanidad. El arte expresa una cierta visión sensible del mundo y representa la cultura humana y su desarrollo a lo largo de la historia. No sé si sabías, pero esto del arte nos ayuda a expresar los sentimientos y ayuda a que nosotros como seres humanos seamos un poco sensibles. Por ejemplo, la literatura. ¿Tú crees que sea arte? Pues Gaby, la literatura sabemos que es parte de las formas de expresión oral y escrita más conocidas y antiguas en este mundo. Podemos confirmar que la literatura es arte, ya que con ella podemos expresarnos con mucha facilidad nuestros sentimientos e ideas. También nos ayuda a expresar con facilidad cómo cada uno de nosotros percibe el mundo a su manera. Totalmente de acuerdo contigo, Cindy. La literatura es una de las maneras fundamentales de nutrir la conciencia y permite que el ser humano, en su momento de reflexión, pueda objetivizar los conceptos que percibe de la realidad. Y es por eso que es muy importante hablar sobre las funciones de la literatura. Ahora quiero mencionarles las más importantes. Tenemos la función estética, que esta, por ejemplo, nos habla de la belleza que hay en las palabras, lo que hace que uno como lector se sienta sensible socialmente. Ahora con la función social es más que todo un testimonio de una época, un entorno histórico. También nos habla de las costumbres y psicologías de un pueblo. La función cultural nos transmite valores universales de toda la humanidad y esto crea conciencia en las personas. La función musical son elementos de la lengua que están tan bien distribuidos que provocan una armonía de un efecto musical muy agradable. Y no te olvides de estas funciones, Cindy. Tenemos la función efectiva, que es cuando el lenguaje literario posee más carga emotiva de lo normal, pues su principal motivo es sensibilizar al lector. Tenemos la función simbólica, que va muy de la mano con la función poética que tú mencionabas, y más que todo es la búsqueda de un significado connotativo, simbólico y personal. Tenemos la función evasiva, que es cuando la literatura sirve como medio de evasión de problemas ya sean personales o sociales y se convierte en una terapia para el escritor. Y por último, tenemos la función de compromiso, que es cuando la literatura le da cierta responsabilidad al escritor porque tiene la necesidad de reflejar el contexto histórico y los principios que él tiene. Y esa función va muy de la mano con una que tú mencionabas, que es la función social, y de hecho hay un libro en específico que posee estas funciones. Es la del libro del Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, del cual les vamos a hablar un poco más adelante. Esto de la literatura me está encantando, Gaby, porque es tan amplio y interesante. Y antes de que comentemos el libro tan famoso del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, hablemos un poquito de los géneros literarios para poder entender un poco más. Me parece muy bien, Cindy. Comencemos con los géneros literarios. ¿Tú sabes qué son los géneros literarios? La verdad, no tengo una idea no tan clara, pero supongo que son los diferentes tipos de obras que existen. ¿Podrías decirme? Algo así. Te voy a explicar. Los géneros literarios son los grupos o categorías en los que podemos clasificar una obra literaria, ya sea según su contenido o su escritura. Para el autor, el género literario
le sirve de manera de modelo para la estructura de esta obra y le permite establecer un esquema previo a la elaboración de ella. Excelente, Gaby. Ahora contanos, ¿qué es el género lírico? Bueno, el género lírico transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Por ejemplo, el soneto y la oda. Ahora sí comprendo. Recuerdo también el dramático, que se presenta en situaciones de conflicto a través del diálogo frente a un público. Unos ejemplos que te puedo dar serían la comedia y el drama. Así es. También está el género didáctico, en donde presentamos un tema y se expresan opiniones o enseñanzas acerca de este tema. Y por último, pero no menos importante, tenemos el género narrativo, que es cuando nos relata una historia donde aparecen ciertos personajes en tiempos determinados. Y ahora que estamos mencionando el género narrativo, finalmente les vamos a hablar del libro del señor presidente del gran autor Miguel Ángel Asturias. Por supuesto, Cindy, esta gran obra forma parte del género narrativo. Les explico. El señor presidente cuenta con una redacción narrativa donde se presentan personajes que cuentan con una descripción y un papel en específico en el curso de la historia. Cada uno de estos personajes participan a partir de un punto de vista o perspectiva en el que se involucran ya sea sus emociones, pensamientos y personalidades. Todo esto nos ayuda a interpretar la realidad del país y la dictadura que en ese entonces se vivía en Guatemala, que es la idea principal del libro. De hecho, Gaby, esto es muy interesante porque lo podemos ver aún en la actualidad, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas cuando te mencionaba las funciones literarias? Sí, lo recuerdo. Ok, déjame contarte que el libro del señor presidente, a mi criterio, cuenta con la función social, porque es un testimonio de una época o entorno histórico y habla de costumbres y la psicología de un pueblo. Además, podemos agregarle que la función del compromiso, que es cuando la literatura confiere al escritor una responsabilidad muy grande, que es la que se ve reflejada en el contexto histórico y los principios del mismo. ¿Sabes? Eso suena muy interesante. De hecho, hay un tema que quiero agregar y es el de los movimientos literarios, que va muy de la mano con todo esto que estamos hablando. Los movimientos literarios son distintas tendencias conceptuales y estéticas, las corrientes de géneros y estilos que han sucedido a lo largo de la historia. Su estudio nos permite comprender la realidad que define la historia de la escritura. Son la expresión del espíritu de una época. Así es, Gaby. Ahora te quiero explicar qué rasgos podemos encontrar en los movimientos literarios. El primero lo podemos ver que tienen un sentido propio. También van cambiando la tradición literaria de la época y se van articulando en cuestión de los valores y principios comunes. Y por último, terminan creando lazos entre sus autores. Ok, Cindy, entonces, ¿cuáles serían los movimientos literarios? Pues bien, empecemos con el clasicismo. Este surgió entre el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo, y su intención era buscar la perfección física en el ser humano. Ahora nos vamos a desplazar al periodo situado entre el siglo V y el siglo XV, con un enfoque teológico. Ahora seguimos con el Renacimiento, que fue en el siglo XV al XVI. El amor, la naturaleza y la mitología se convirtieron en referentes para el arte. Entonces, ¿cuáles otros tenemos, Gaby? Ok, Cindy. También tenemos el barroco, que fue en el siglo XVII, donde hablamos sobre el amor, el desengaño, la mentira y la muerte. Continuamos con el neoclasicismo, que aspira y persigue la perfección de los antiguos clásicos que vemos en Grecia y en Roma. También tenemos el romanticismo, que fue en el siglo XVII al XIX, y es la sensibilidad del autor y la imaginación. Ahora vamos a seguir con el realismo, que desde 1870 nos demuestra la realidad. Su mayor vínculo es la novela con un lenguaje preciso y claro.
también contamos con el surrealismo que se dio en 1924, que persigue reproducir el estado irracional del sueño, la locura y el delirio y la ruptura. Finalmente, tenemos el modernismo, que se da en el siglo XIX y su estilo recuperó el clasicismo y el barroco. Y por último, tenemos el realismo mágico, que dura del siglo XX. Nos habla sobre la fantasía y todo aquello maravilloso. Muy bien, Gaby. Ahora definamos cuál es el movimiento literario que mejor representa el libro del señor presidente. Por ejemplo, el surrealismo lo podemos observar en el capítulo 9 titulado Ojo de Vidrio. Aquí es cuando el personaje de Genaro Rodas estaba en una gran confusión al ver pasar un ojo entre sus manos. Es muy impresionante cómo nos describe que él estaba tan seguro de que eso estaba pasando en la vida real, cuando no era así, ¿verdad? Su propio cerebro creó eso exactamente para que él sintiera culpa. Qué impresionante, ¿verdad? Ese capítulo me dejó muy sorprendida. El hecho de que el personaje, que en este caso era Genaro, tuviera tan presente la culpa y el miedo al mismo tiempo, y el cómo el autor logra describirlo es totalmente increíble. Otro momento de surrealismo que podemos ver en el libro es el capítulo 4, donde el pelele sueña con su madre y no para de gritar madre, madre, suplicando por tenerla ahí para que le haga un cariñito en la cabeza, pero al final esa escena es muy triste porque ella no está ahí con él. ¿Tú qué opinas de esto? La verdad es muy emotivo porque toca temas tan profundos como la pérdida de un ser querido. Puede conmovernos a cualquiera y ponerte en el lugar de ese personaje. Ahora les quiero hablar del realismo mágico. También influye bastante en el libro. En especial, vuelvo a hacer mención al capítulo 4 titulado Cara de Ángel. En una parte donde Pelele se encuentra en una situación en la que necesita ayuda, aparece el favorito. Pero Pelele lo describe al verlo por primera vez como cara de ángel, lo cual hace referencia a lo mágico, algo perfectamente maravilloso a la vista. Así es, Cindy, como tú describes, en este capítulo describen a Cara de Ángel como algo precioso, algo que irradia mucha luz. Podemos decir que hay mucho surrealismo y realismo mágico en toda la novela. Realmente no hay capítulo que no tenga ninguna de estas dos. Y el autor nos envuelve en cada capítulo y nos deja con ganas de saber más sobre la historia. A ver, Gaby, ¿en qué temática podrías describir el libro? Déjame pensar. Puedo decir tal vez que la temática principal de toda la novela es la dictadura de un país. Nos muestra la descripción de un mecanismo político que siembra el miedo en el pueblo a través de las injusticias de su presidente. Toda la razón, Gaby. Puedo decir que en estos 11 capítulos que llevamos de lectura en clase, he notado un ambiente de opresión, de dictadura, y en donde toda la gente tiene ese miedo. Porque quienes no estén con el presidente están a su contra y son asesinados por eso. Además de que el señor presidente todo lo sabe. Es que él tiene ojos en todos lados. Completamente, Cindy. Un ambiente muy duro para la población guatemalteca de ese tiempo. Para terminar con el video de hoy, que ha sido muy interesante, hablaremos del panorama literario guatemalteco. Cuéntanos más sobre este tema, Cindy. Bueno, Gaby, para concluir con el tema, les contaré un poco sobre el panorama de la literatura guatemalteca. La tradición literaria de Guatemala es una de las más complejas, ricas y extensas de la región. Tenemos la dicha de contar con escritores que han dejado un legado muy importante a lo largo de la historia de Guatemala. Autores como Miguel Ángel Asturias, José Millay Vidaurre, Rafael Arévalo Martínez y muchos más que han enriquecido el panorama literario y junto a sus historias nos han transportado al pasado de Guatemala. Bueno, con esto terminamos el video de hoy. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotras y haber podido compartir un poco con ustedes sobre la literatura guatemalteca. ¿Qué pasará con el libro del señor presidente? ¿Qué pasará con los demás personajes? Ya lo averiguaremos.
Muchísimas gracias a todos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para el próximo capítulo de Las coleccionistas de historias. ¡Hasta pronto!